5 minutos nos separan de las 9 de la mañana y es momento de iniciar la charla con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos. Hay muchos temas para conversar. Bienvenido, Matos, ¿cómo anda? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, arrancó a llover, ¿cómo viene esta lluvia? Viene bien en esta época, siempre viene bien. Obviamente que nadie quiere que venga acompañado de temporales, vientos, voladuras de techos. Pero veremos todavía las novedades porque no tengo información todavía. Aparentemente es un episodio bastante generalizado, bienvenido porque en esta época se precisan las lluvias. A nivel de estado de situación en cuanto a la falta de lluvias, ¿dónde se localizan las peores Puntualmente, situaciones? a pesar de nuestro territorio no es tan grande como otros países vecinos, pero siempre hay una microzona. En verano siempre las lluvias son puntuales, esta parece ser un poco más generalizada. Teníamos en el litoral bastante buena lluvia, es decir, ya dos episodios. Estuvo muy seco enero, ¿verdad? Enero estuvo bastante seco, mucho calor, pero lógico, llueve y con estas olas de calor rápidamente todo seca muy rápido. Pero bueno, estamos en una situación muy buena en el norte, en casi todo el norte del país. En el litoral oeste, donde está la zona agrícola preponderante, ha recibido 2 o 3 lluvias, con esta la tercera lluvia de buen volumen, así que creo que vamos a tener una buena cosecha, buena producción. En el sur estaba faltando un poco más, Colonia, San José, Canelones, esta zona estaba un poco más seca, pero ahora está recibiendo buena lluvia, así que esperemos que tengamos un buen resultado productivo. Así que creo que va a arrancar bien el próximo gobierno, al contrario de nosotros que arrancamos ya con emergencia agropecuaria. ¿Hay productores que hayan tenido algún tipo de comunicación con el ministerio señalando problemas con sus cultivos? No tengo noticias hoy porque todavía es muy reciente, el episodio vino entrando desde la madrugada. Vamos a ver si el tema de viento y el tema eventualmente alguna granizada, que no tengo noticias. ¿Pero a nivel falta de agua? No, falta de agua había en algún caso puntual. Digamos que hubo algún tipo de menor potencial productivo que se va a perder. En el caso de los maíces de primera, que les faltó una lluvia en enero. Alguna soja también que estaba recientemente sembrada, que hay algún tema de sacrificio de plantas, digamos, no tiene... normalmente lo que se hace es, en función de distintas etapas, donde la lluvia y la humedad es fundamental, hay una pérdida del potencial de producción. En este caso puede haber algún porcentaje, pero no es de gran significación. Creo que vamos a tener en definitiva una buena cosecha. Ministro, desde que, digamos, explotó el caso Conexión Ganadera y más allá de el eventual impacto en el negocio agropecuario y eventualmente también lo que ya se ha criticado, la falta de controles por parte del Banco Central, ¿qué ha hecho hasta ahora el Ministerio de Ganadería, en particular con los bichos que tenía Conexión Ganadera? Bueno, en principio, aclarar que esto, lógicamente, es de alto impacto del punto de vista del inversor, ¿verdad? Estamos hablando de miles de ahorristas. Creo que nadie tenía a ciencia cierta el volumen de personas afectadas. Y dentro de esas personas hay verdaderos dramas humanos, como todos sabemos. Gente que ha perdido sus ahorros, veremos cómo resulta al final, pero presuntamente habrá un daño patrimonial importante de aquellos inversores que de buena fe apostaron a una inversión de alto rendimiento. Y bueno, y creo que aquí todos nos sorprendimos del volumen del dinero que se manejaba y de la cantidad de ahorristas que habían logrado captar estos fondos. Esto arranca con una denuncias de incumplimiento de parte de uno de los fondos, allá por el mes de septiembre, tempranamente, y bueno, lógicamente aquí con lo que hay que separarlos tanto es que estos son acuerdos y contratos entre privados, que estos fondos ganaderos no están regulados por el Banco Central, a pesar que el Banco Central había tenido una serie de intervenciones en función de las publicidades que se generaban, de las rentas fijas prometidas, y que muchas veces, inclusive comunicados del Banco Central del 2022, donde alertaba a los ahorristas de los riesgos que implicaban estos tipos de inversión. ¿Había habido advertencias del Banco Central? Sí, un comunicado bien claro del año 2022 que hacía mención justamente y de alguna manera instruía a estos fondos de que no hicieran publicidades anunciando tasas de interés que muchas veces están
por encima de lo que es normal de la actividad ganadera. Bueno, pero esto es otro tema. ¿Cuáles son las competencias del Ministerio de Ganadería? Bueno, en aspectos de inversiones, cero. No tenemos absolutamente ninguna competencia en la materia. Lo que nosotros tenemos que preservar, sí, es porque dentro de las inversiones ganaderas lo que hay es un tenedor de ganado, supuestamente un ahorrista que es tenedor de ganado, y que tiene que registrarse en el Sistema Nacional de Identificación Ganadera, que es el mecanismo de trazabilidad que está apoyado en los dispositivos las caravanas identificatorios, que son la caravana visual y la caravana electrónica, y la obligación de cargar el sistema con la información, con todos los movimientos. Ustedes han podido, perdóname Lore, ustedes han podido ya corroborar que efectivamente la cantidad de bichos que dice tener conexión ganadera se condice con las caravanas que existen actualmente. No, eso no hay como verificarlo, a no ser con un relevamiento in situ. Hay que recorrer ¿Que no todo. se ha hecho? Todavía no se ha hecho, porque en definitiva esto está, recordemos que esto está en manos de la justicia, es la justicia que va a dictaminar cuáles son los pasos que tenemos que realizar. Lo que sí tiene control el Ministerio de Ganadería es todo el sistema de movimientos. Es decir, los tenedores de ganado anualmente tienen que hacer una declaración jurada de existencias. Entonces eso es un documento público, tiene carácter de declaración jurada y por lo tanto se verificará en su debido momento si esos procedimientos fueron o ha habido una declaración que no es correcta o que es falsa. Habrá que ver todos estos movimientos, pero reitero, esto está en manos de la justicia. Los dos aspectos que tenemos que preservar es la integridad del sistema de trazabilidad, que es un buque insignia del Uruguay, que es muy reconocido a nivel internacional, y por otro lado, preservar los aspectos sanitarios de los animales. Acá estamos hablando de una inversión que no es un dinero en el banco o acciones en un corredor de bolsa, pero sí son animales vivos, hay biología en el medio, animales que tienen que ser alimentados, saneados, cuidados, manejados adecuadamente, y en eso sí es competencia del Ministerio. Estamos, a pesar de todos estos ruidos, en plena supervisión de que los procedimientos sanitarios se cumplan adecuadamente para que no haya también afectación de los propios ahorristas y de los vecinos, porque estamos hablando de problemas sanitarios que pueden ser infectocontagiosos y podemos tener efectos colaterales también sobre otros productos. Ahora, ¿cuán fiable es el sistema? Habida cuenta que hoy, por ejemplo, Diario El País publica que hay un remate donde, bueno, hay dudas de que alguna de las cabezas de ganado de ese remate podrían estar vinculados a Conexión Ganadera, y además hay un pedido de la ARU de chequear las cabezas de ganado de cada productor, de la Federación Rural. ¿Cómo coincide, digamos, lo que está en el sistema con efectivamente el animal que está en el campo? Mire, cada animal que se traslada, sea para un remate, sea para otro campo, sea en una venta particular, tiene que venir acompañado de una guía de propiedad y tránsito de los ganados y una lectura de los animales previa intervención de un veterinario acreditado que certifique las condiciones sanitarias. Así que todo ese movimiento está plenamente comprendido. Lo que puede haber, sí, y eso lo arrojará la investigación, es que eventualmente se estén generando ventas que no estén autorizadas. Eso habrá que investigar y será la justicia la que determinará. Nosotros vamos a traer toda la información, vamos a prestar toda la colaboración con la justicia. De hecho, hace varios meses que estamos en contacto con Fiscalía, vamos a tener entrevistas con el juez de la causa también, para hay que comprender cómo funciona. ¿Cuándo? En estos días vamos a tener reuniones para justamente, y hemos tenido en estos últimos días también, reuniones para esclarecer, para que se comprenda exactamente cómo es el funcionamiento del Sistema Nacional de Identificación Ganadera. Porque entendamos algo también, dentro de estos 3 sistemas de inversión ganadera hay distintas modalidades de inversión y de contratos que nosotros no teníamos participación alguna, ningún conocimiento. Eran contratos entre privados, y recordemos aquel viejo reclamo, ¿no? Normalmente se le pide al Estado que no intervenga en nada, a no ser que haya un problema. Cuando surgen problemas. Entonces esto, acá lo hago la analogía. Lamentablemente es así. Acá hubo un desastre aéreo. El avión se estrelló. Lo que tenemos que hacer ahora es investigar las cajas negras para ver qué es lo que ocurrió. Claro, lo que pasa es que hay indicios de que, por ejemplo, habría menos animales de los que se declaraba. Y eso es un trabajo que se va a hacer ahora, solamente con un recuento, no solo un recuento de animales, que es lo primero, para individualizar, porque acá estamos hablando de miles
o cientos de tenedores de ganado, no se sabe exactamente. Tal vez sean miles de tenedores de ganado. Hay que ver si las declaraciones juradas, realizadas por última vez, de las existencias al 30 de junio del año pasado, se condicen con las existencias que están hoy en los campos. Entonces, acá habrá que investigar también muchas otras cosas, cómo fueron los movimientos, si estaban autorizados o no. Acá hay situaciones donde hay inversores que tienen animales hoy en el campo de su propiedad. Hay otros que no tienen nada, pusieron el dinero a rendimiento, a un rendimiento fijo y no tienen respaldo patrimonial de semovientes. Por lo tanto, hay distintas situaciones y tenemos que dilucidar. Tenemos que habrá una investigación también de toda la ruta del dinero, el relevamiento del secreto bancario, hacer toda la trazabilidad. Lo que le toca al Ministerio de Ganadería, ¿se deberían agudizar los controles, ajustar, hacerse más severos para evitar situaciones como esta? Lo que pasa que en realidad, reitero, yo creo que después del análisis de lo que ocurrió, es donde hay que analizar qué es lo que hay que hacer para adelante. Antes se aventurar opinión. Presuntamente hay mucha gente damnificada, presuntamente hay un capital que no se condice con el nivel de inversión que se ha realizado en su momento, probablemente haya mucho daño desde el punto de vista patrimonial. Lo que hay que hacer es un análisis sereno, severo, profundo, detallado, para ver qué es lo que ocurrió y cómo se fueron dando los hechos. La realidad es que hay algunos de estos fondos que tienen más de 2 décadas de existencia, nunca hubo una denuncia y nosotros tenemos que actuar por denuncia. ¿Qué tendríamos que hacer en sentido contrario? ¿Haber alertado de algo que sospechábamos sin tener ninguna denuncia de por medio? Nosotros podíamos haber sido responsabilizados en algún momento de generar una corrida indebida. Es un tema muy delicado del punto de vista de las competencias. Ahí reitero, Ministerio de Ganadería, desde el punto de vista con las inversiones financieras, esto se parece más, además es un híbrido, es una especie de capitalización, pero no configura lo que sería una intermediación financiera. Entonces, Ministro, capaz que ahí es donde, luego del análisis profundo de la realidad, hay que legislar. No parece razonable que se estén manejando con tan laxos controles sistemas de inversión que involucran miles de ahorristas y cientos de millones de dólares. No parece razonable, eso de Perú. Pero eso habrá que determinarlo y habrá que legislar en la materia. Ministro, vuelvo a un tema que mencionaba hace un ratito respecto al aspecto sanitario, ¿no? Y ese control que se tiene que hacer y demás, de calidad sobre todo. ¿Ha habido alguna consulta internacional de este estado de situación de lo que ha pasado con Conexión Ganadera y las afectaciones que pueda tener? En absoluto, no ha habido ninguna... Pienso sobre todo la confianza que manejó el presidente de la República, ¿no? Que cuesta tener en el sector agropecuario, todo el tiempo que demanda eso y que... Yo creo que lo que el presidente se refería es que uno de los aspectos que debiéramos preservar y para lo cual habrá que, después del análisis completo, ver si hay algo a modificar, seguramente lo habrá, desde el punto de vista legislativo, es la importancia que tiene que el ahorro privado se canalice a sistemas productivos reales de inversión, como es la ganadería en Uruguay. La ganadería en Uruguay es muy importante. Y eso es un factor también que a nosotros nos da mucha lástima, porque se va a tejer un manto de desconfianza sobre el propio sector. Claro, eso iba a preguntar, ¿cómo se recompone la confianza? Usted decía, hacía analogía de un accidente aéreo y habrá que ver lo que dicen las cajas negras. Después de un accidente aéreo la gente le cuesta subirse a un avión. Entonces, ¿cómo se recompone la confianza en un sistema que generó estas dificultades donde mucha gente va a perder muchísima plata? Y es con garantías. Digamos, no es solo en el tema de la ganadería, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Hemos tenido episodios en la bolsa, hemos tenido episodios de inversores en ladrillos. ¿Y en los negocios ganaderos cómo se logra esa garantía? Bueno, creo que hay un tema de mayores controles y de sistemas de alertas tempranas que se pueden instrumentar, pero que hoy no están dispuestos. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo que los movimientos tengan algún control mayor. Estas empresas que manejaban cientos de millones de dólares no estaban obligadas a presentar estado de resultados. Entonces, al Banco Central, por ejemplo. Sí, si tenían una línea de crédito bancaria, obviamente ellos manejaban créditos en la plaza financiera, banca privada, banca pública, y seguramente tendrían que presentar los balances por exigencia del Banco Central. Pero no tenían que dar cuenta de los rendimientos, de los resultados de las propias inversiones. O sea que los controles debería hacerlos el Banco Central. Y probablemente es el regulador de la parte financiera, pero hoy, si lo analizamos,
las competencias no abarcan las posibilidades que el Banco Central intervenga. Eso es lo que tal vez hay que legislar para justamente, por eso decía, no es razonable que se manejen cientos de millones de dólares de inversión generando todo este problema, que es un drama para muchas familias y es un menoscabo también para el sector productivo que requiere, y es muy positivo recibir inversiones. Tampoco podemos generalizar, ¿no? Porque hay fideicomisos ganaderos que están funcionando, que están regulados por el Banco Central, que funcionan perfectamente y captan también inversión del sector privado. Sí, le va a costar un poco más ahora captar inversiones, ¿no? Y va a costar un poco más en todo el sector financiero de captar inversiones, porque la gente... claro. También es cierto que la gente se pasa por un lado para otro. A veces, lamentablemente, en muchos casos, no quiero generalizar, hay un tema de codicia donde no se ve y no se hace oídos a las advertencias que pueden generar. El sector agropecuario es muy conocido. En el Uruguay hay mucha información. Todos los años se generan cuál es normalmente cuál es la rentabilidad normal de un sector productivo. Todos los años están las carpetas del plan agropecuario, FUCREA publica sus informaciones, o PIPA oficialmente genera los niveles de rentabilidad. Y esto es como decir, bueno, estábamos hablando de rentabilidades del triple de lo que era normal, y que normalmente sabemos que el sector agropecuario está a la intemperie, es oscilante. El milagro es grande. Es oscilante, entonces la gente le creció mucho el ojo con las rentabilidades ofrecidas y evidentemente no tomó los recaudos necesarios. Hay gente que entregó mucho dinero sin ninguna garantía de respaldo. Entonces, realmente yo creo que hay un tema a discutir ampliamente, no quiero transferir responsabilidades, pero creo que hay un tema de cultura financiera que todos debiéramos aprender de estos episodios para que no se repitan en el futuro. Matos, y todo esto está presente en la transición de gobierno, ¿no? Con el nuevo ministro Frati, ¿cómo se viene trabajando? Que en su momento hubo ciertas discrepancias vinculadas a algunas declaraciones. Bueno, eso es natural que haya puntos de vista diferentes. Hemos tenido una transición normal de varias fases. Primero con las 3 primeras autoridades designadas del ministerio. Ahora a nivel de las unidades ejecutoras, que les estamos traspasando toda la información. Obviamente que este tema es un tema de alarma pública, ¿no? Estamos hablando todos sobre esto. Y seguramente la resolución final será bajo el próximo periodo. Esta investigación de las existencias, por ejemplo, que lo determinará la justicia, es lo que tenemos que acordar con la justicia respecto de cómo se va a realizar. El ministerio no tiene cientos de personas para hacer recuentos de ganado en todos los campos. Eso se hace a través de controles de carácter informático, electrónico. Ahora hay que hacer un recuento físico que habrá que disponer de qué manera se va a hacer, que el ministerio sí lo puede supervisar con su equipo. Vamos a requerir ayuda tal vez de otras carteras, como el Ministerio del Interior o el Ministerio de Defensa, que nos den una ayuda, una mano en ese sentido, pero habrá que acordar los detalles para planificarlo para adelante, y seguramente esto se dilucidará ya en la próxima administración, porque en 2 semanas no se va a poder hacer un recuento de decenas o cientos de miles de animales en los 3 fondos, más recorrer una cantidad de campos, identificar de quién es quién, a quién le falta qué, y todo eso, y si hubo evidentemente otros delitos concurrentes, porque también hay también normativa. El tenedor de un ganado asume al mismo tiempo que se hace su registro en el Sistema Nacional de Identificación Ganadera y saca su número de ICOSE, también al mismo tiempo asume una cantidad de obligaciones. Entonces hay que ver si todas las personas cumplieron las obligaciones o directamente le trasladaron toda la responsabilidad, que hay casos que es así, a los fondos de administración ganaderos que están hoy en problemas. Ministro, ¿es el sector lácteo el más complejo hoy por hoy al que le tendrá que echar un ojo particular, Frati? Yo creo que el sector tiene sus dificultades, atravesó un periodo extenso de problemas climáticos que afectaron mucho los niveles de los costos de producción, el nivel de endeudamiento, pero hoy está encaminado en el sentido de que, y se asoció además ese problema climático con una caída de precios muy fuerte que se verificó en el año pasado, el año 24, sobre el mes de agosto hubo un ajuste muy fuerte del precio. Eso se fue recuperando, es decir, 2 cosas mejoraron. Mejoró el nivel de producción del productor, el costo de producción, y mejoró el precio internacionalmente.
Esto quiere decir, nosotros pasamos de una leche en polvo entera que valía en el mercado internacional $2.500 a una leche que hoy vale más de 4.000. Entonces eso ya acomoda las cosas. El productor hoy está recibiendo 40 centavos de dólar por litro, está recibiendo una buena remuneración, está con bajo costo de producción, va a tener muy buenas reservas para enfrentar el próximo invierno. Entonces creo que estamos en un periodo de restañar las heridas. Hay algunos ruidos en algunas industrias, especialmente industrias pequeñas. Hemos hecho un esfuerzo grande en este periodo con el Fondo de Reconversión de la Industria Láctea para poder dar condiciones a que la industria láctea se pueda reconvertir con planes de negocio que puedan dar, pero hay una lechería que funcione, que goza de buena salud. ¿Y por qué le cuesta más a las pequeñas industrias? Es un tema de escala y es un tema de producto, ¿no? Es un tema de eficiencia productiva. A veces algunas industrias estaban muy cargadas en costos. Hoy el mercado también es cambiante. El producto que más genera ingresos hoy o es el buque insignia de nuestras exportaciones, la leche en polvo entera. No todas las industrias tienen secado de leche. Muchas tienen líneas muy amplias de productos, se dedican más al mercado interno. La quesería pasó por un problema grande desde el punto de vista de la rentabilidad. Requiere mucha mano de obra y a veces la remuneración no está, el retorno no está tan claro. Tuvimos toda esta problemática con Brasil, que estamos permanentemente en discusión. Hay una investigación por dumping que estamos enfrentando de buena manera y creo que vamos a salir airosos en esta materia. Entonces, no es tan complicado la situación, pero siempre hay algunas dificultades. De todas maneras, para lo que nosotros recibimos la situación de la lechería, hoy vamos a entregar con una situación bastante más positiva de lo que transcurrió buena parte de este periodo, porque no hay una emergencia ni climática, ni hay un problema de mercados. Hemos ampliado algunos mercados y hay perspectivas muy buenas para la lechería. ¿Qué mercado queda por abrir y sobre todo de cara al próximo periodo de gobierno? Para la lechería, básicamente algún mercado de Asia, sudeste asiático, Indonesia. Que ya hay tratativas, negociaciones, sí, es un objetivo. Hemos estado visitando allí con autoridades del sector lácteo, de la Cámara de Industria Láctea del Uruguay. Estuvimos visitando. Hay una enorme perspectiva en función de que el nuevo gobierno de Indonesia, recordemos que Indonesia tiene 280 millones de habitantes y se pretende llevar adelante un plan de alimentación a nivel estudiantil fundamentalmente con aprovisionamiento de más proteína. Entonces, tanto la leche como la carne es una enorme perspectiva de futuro en ese mercado. Otros mercados también, ya se embarca para Filipinas, Tailandia puede ser un mercado potencial, y algunos mercados de Centroamérica, como por ejemplo Guatemala, que es un mercado que estamos trabajando. Viene el presidente Bernardo Arévalo, que es uruguayo, nacido en Uruguay, que seguramente se crió tomando leche uruguaya, que le vamos a hacer un poquito esa identidad con Uruguay para ver si podemos abrir un mercado. Ellos terminan comprando a veces leche de Nueva Zelanda. ¿Cómo no nos van a comprar nosotros? Que es de la misma calidad, tiene una identidad con el Uruguay, y entonces estamos haciendo esa gestión para que el 1 de marzo, que él va a concurrir a la transmisión de mando, Matos, nos quedan podamos concretar ese mercado. Un minutito, pero le quería preguntar por las políticas de Estados Unidos y este aumento de aranceles, ¿cómo se viene siguiendo desde Uruguay? ¿Qué peligros podría enfrentar el sector? Y bueno, con preocupación, por supuesto, porque esta política unilateral, porque recordemos que los aranceles no es un tema antojadizo. Esto trae dos cosas. Una, que desata una guerra comercial. Es decir, en la medida que deliberadamente y en forma unilateral el presidente Trump decide imponer aranceles, inclusive para países con los cuales tiene tratado de libre comercio, es desconocer las reglas del comercio internacional, es desconocer el órgano rector del comercio, que es la Organización Mundial de Comercio, la OMC. Entonces, esto es un tema problemático porque termina siendo un aspecto antojadizo y normalmente una medida recibe una respuesta, una retaliación de los países. ¿Podría que llegar a beneficiar aranceles a Uruguay en algún aspecto de que se abra algún mercado por esta razón? Yo creo que no nos podemos apresurar. Por ahora son algunas medidas puntuales, sea con algunos productos como el acero, como el aluminio. El Uruguay no es exportador de estos productos a ese mercado. No debiéramos aventurar que esto se va a generalizar. Creo que son primeras medidas, inclusive algunas respondiendo a promesas de campaña que hizo el presidente Trump. Ojalá que no se generalice esto, porque en definitiva, si vamos a una escalada, una guerra comercial que todos nos ponemos aranceles,
es propender al crecimiento del proteccionismo cuando nosotros propendemos o propagamos o pretendemos que tengamos un comercio mucho más libre. Ministro, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.